Bienvenidos a este canal de tecnología para secundaria. Bueno, vamos a continuar con electricidad. Vamos a ir viendo los componentes más importantes, para qué se utilizan, como a lo mejor si necesitamos hacer algún cálculo. Vamos a empezar por las resistencias. Si os acordáis, tienen este símbolo y aquí tenemos una foto, una imagen de cómo es una resistencia. Las habéis visto en el taller. Son todas de este tipo, con 4 bandas de colores. Y los colores nos van a indicar el valor de la resistencia y también su tolerancia. Lo veremos más avanzado el año que viene. ¿Vale? Si tenemos ahí esta resistencia con un código de colores. Aquí tenemos, por ejemplo, varias resistencias, varios códigos de colores. Nos dicen, pues aquí es rojo, rojo, marrón. Y eso significa que esta es una resistencia de 220 ohmios. Pero si es marrón, negro, rojo, es 1000. Si es marrón, negro, naranja, 10.000. ¿Vale? El código de colores lo veremos más ampliamente el próximo año, pero que sepáis que están para eso, para saber el valor de la resistencia. Y el último anillo es el que nos indica su tolerancia, que ya veremos lo que es. Potenciómetros, resistencias variables. Son resistencias que vamos a manipular nosotros de forma mecánica con una palanquita como esta de aquí y le vamos a disminuir o aumentar la resistencia. ¿Vale? El símbolo que vamos a utilizar es este. Tienen 3 terminales, este de aquí y este terminal variable que se llama cursor. ¿Vale? Entonces, este potenciómetro lo vamos a regular con una ruletita y según esté más hacia un lado o más hacia otro, la resistencia va a cambiar, va a variar. ¿Dónde utilizamos estos potenciómetros? Bueno, por ejemplo, si queremos que la velocidad de un motor aumente o disminuya, vamos a ponerle un potenciómetro para que pase más o menos intensidad y entonces ahí vamos a variar la velocidad. Si queremos que la intensidad de una luz sea mayor o menor, ponemos un potenciómetro, que a lo mejor alguno lo tenéis en casa, en el interruptor de la pared, una ruedecita que la giramos y da más luz o menos luz. ¿Vale? Veremos algún montaje y tenéis más vídeos, un vídeo solo de potenciómetro también en el canal en tercero. Motores. Motores, símbolo eléctrico, este de aquí. Lo vamos a utilizar bastante, porque lo vamos a poner en varios proyectos, o bien de coches, de ascensores. Entonces, bueno, pues lo vamos a ver bastante, este tipo de motores. Transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Y luego, según su polaridad, como hemos visto antes, va en un sentido o en otro. Como el sentido de la corriente eléctrica es de más a menos, de más a menos hacemos una flecha y este motor va a girar en sentido horario. Aquí la pila está puesta al revés, de más a menos, va así. Este otro motor va a girar en sentido antihorario. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos un montaje que se supone para el taller. Veremos si se puede hacer en Crocodile. Pero es un motor con un conmutador y 2 pilas. Entonces, ¿qué pasa en este circuito? Pues que dependiendo del conmutador, el motor va a girar en un sentido o en otro. Si la corriente ahora, tal y como está el conmutador, va de más a menos, iría así. ¿Vale? Como va a ir así, ¿hacia dónde va a girar? Sentido antihorario. Si activo el conmutador, lo cambio de posición y lo pongo para aquí. La corriente ahora va a ir de más a menos y va a ir en sentido antihorario. ¿Vale? Pues esto nos puede valer para, por ejemplo, marcha adelante, marcha atrás en un coche. O subir un ascensor o bajarlo. Pues nos vale esto. Los timbres o zumbadores. Normalmente están polarizados, ya lo comenté, tienen polo positivo y negativo. Nos lo va a indicar por el color del cable. Normalmente rojo positivo, negro negativo. ¿Vale? Si no lo conectamos correctamente, no va a pitar, no va a emitir el sonido.
¿Vale? Y bueno, aquí tenéis un montaje sencillo con un timbre, un interruptor y una pila de 4,5. Bombillas. Bombillas transforman la energía eléctrica en luminosa. ¿Vale? Pues vamos a hacer circuitos de bombillas en serie y en paralelo. Básicamente, para que veáis las diferencias de intensidad y lo que hemos visto que pasa cuando, por ejemplo, en serie se estropea una o quitamos una. No hay continuidad, no funciona ninguna. En este caso no, pero bueno, también lo veremos. En este caso son incandescentes, ¿vale? Este tipo de bombillas. Las tenemos en el taller también pequeñitas, incandescentes. Los diodos LED, esto ya es otra historia. Los diodos LED son diodos, el símbolo del diodo es la flecha. Tienen dos polos, positivo y negativo. Ánodo, el positivo, cátodo, el negativo. Y los que vais a ver en el taller son estos, son diodos LED. Y para saber qué patilla es el ánodo y cuál es el cátodo, normalmente la patilla del ánodo, el positivo, suele ser más larga. ¿Vale? Patilla del ánodo es más larga. Cuando lo montemos en taller, veremos que los diodos que tenemos necesitan una resistencia de 220 ohmios para que no se estropeen. Entonces vamos a conectar la pila, el positivo, a la resistencia, da igual en cuál de las patillas de la resistencia, y la otra a, y esto no da igual, el ánodo o el polo positivo del LED, ¿vale? Porque el positivo tiene que ir al positivo, porque si no, no se va a estropear, pero no va a funcionar, ¿vale? Si lo conectamos al revés, positivo, aquí va al cátodo que es el negativo, como es un diodo, no conduce. Como hemos puesto una resistencia, hemos sido precavidos y no se va a estropear, pero no se va a encender. ¿Vale? Y por último, o penúltimo, no sé, interruptores y pulsadores. Bueno, símbolo eléctrico, este de aquí, una palanquita, ¿vale? Para que se abra o se cierre, nada más. Pulsadores, tenemos el normalmente abierto, el normalmente cerrado. Si apretamos el normalmente abierto, funciona. Si no lo apretamos, no funciona. Timbre de una puerta. Normalmente cerrado, está normalmente cerrado, es decir, si no hacemos nada, va a pasar la corriente. Si lo apretamos, ya no pasa la corriente. Por ejemplo, pues la luz de una nevera. ¿Vale? Conmutadores. Tenemos los conmutadores de dos posiciones, que son estos de aquí, que lo que hacemos es que vaya la electricidad por este circuito o por este otro. Estos son de dos posiciones, ¿vale? Con tres contactos. Pero también los tenemos dobles, triples, cuádruples. Aquí tenéis un montaje sencillo de dos conmutadores con una bombilla, pila de 4,5. La corriente va por aquí, aquí está abierto, no pasa, luego la bombilla ahora mismo está apagada. ¿Qué pasa si ahora este conmutador lo activo? Cambio la posición, va por aquí la corriente, bombilla encendida. Pero, ¿y si ahora este otro conmutador cambio de posición? Pues que se queda ahí, ya no hay corriente, se apaga. Este circuito es el típico circuito que a lo mejor tenéis en casa cuando tenéis dos interruptores de la luz en el salón y apagáis y encendéis las luces de dos puntos distintos. Pues es algo así, algo parecido a esto, ¿vale? Conmutadores. Aquí tenéis otro ejemplo tenemos aquí conmutador, tenemos un timbre y tenemos una bombilla y un pulsador. Dependiendo de hacia dónde esté el circuito, o va a sonar el timbre o se va a encender la bombilla si estamos pulsando, porque este es un pulsador normalmente abierto. Finales de carrera. Lo que hemos visto es que conmutan entre dos posiciones y son accionados mecánicamente por una palanca o por un rodillo, ¿vale? Y tienen esta forma, simbología, y esta la forma física, ¿vale? Esta palanquita de aquí aprieta un botoncito que tenemos aquí y entonces esto hace que conmute en la otra posición, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, un coche que lo que hace es que al chocar con una pared o con otra, pues se cambia o se detiene
o cambia de sentido. ¿Vale? Bueno, en este caso tiene dos motores, cambia el sentido de giro del motor. Entonces, cuando se choca, va para atrás. O gira una rueda. ¿Vale? De todas maneras, bueno, de estos ya veremos más, un poco más elaborados. Y ahora ya sí, que sí. Por último, fusibles, que son elementos de protección. Normalmente en circuitos electrónicos lo vais a ver así. Estos de aquí, más o menos grandes, y el símbolo es este de aquí. Estos que tenemos aquí son los que tenemos en los coches. Cuando vuestros padres dicen, se me ha fundido un fusible del coche, bueno, pues son estos de aquí. Son como unas pastillitas que están encapsuladas y dentro hay un cablecito de distinto grosor, ese es el fusible. ¿Vale? Es un hilo de cobre calibrado, normalmente de cobre. Y si la corriente es mayor de la que puede soportar, el hilo de cobre se funde y al fundirse se abre el circuito, ya no pasa la corriente. Pues esto es todo sobre componentes eléctricos. Ya hemos terminado con este tema de electricidad.